Y tal y como habías prometido, Isra, ahora toca una entrevista, pero una entrevista muy especial. A ver, toda la gente que traemos es especial y maravillosa y alucinante, pero yo creo que el personaje o la persona que viene hoy, fíjate cómo será, que hasta se me difumina la imagen, es realmente especial. Yo confieso que lo he descubierto gracias a ti, a tu pasión por los juegos retro, por todo esto, y que me lo has transmitido y me has hecho no solo conocer a alguien que no conocía en este mundo de los videojuegos, sino a alguien al que sin saberlo lo admiraba y gracias al cual jugué a varios videojuegos. Ahora vamos a hablar de esto. Venga, dale tú la presentación, que eres tú el encargado de haberlo traído. Pues mira, vamos a hablar de Luis García Navarro, conocido como Luis Injuden, que es un traductor, es valenciano, afincado en Japón, se dedica a la traducción, a la producción y a la publicación de videojuegos. Especialmente se enfoca en rescatar y recuperar títulos retro y de nicho. Hay que decir que estudió japonés, en algún momento, como algunos hemos querido hacer, pero nunca hemos hecho, y logró un sueño, que es entrar en la filial europea de Square Enix, donde tradujo algunas entregas del Final Fantasy. En 2017 funda su propia empresa en Tokio, Shinjuden, y es por lo que está hoy aquí, porque está trayendo videojuegos rarunos, videojuegos pues poco conocidos en Occidente, videojuegos que molan muchísimo, especialmente para Mega Drive. Y bueno, pues ya lo saludamos, dejamos ya de dar la brasa con la presentación y ya tenemos aquí a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola. y gracias por invitarme. Encantado también de conoceros porque creo que es la primera vez que interactuamos así en directo, Isra y Jaco, y ya os digo, muy contento de poder compartir nuestra afición, ¿no? Sobre todo a videojuegos clásicos, que digo yo, que es lo que me ha traído aquí, lo que ha hecho que la gente pues me empiece a conocer. La verdad que mola mucho un tema que nos une un poco a todos y es la pasión por ciertas cosas. Hay ciertas cosas que nos gustan mucho hasta el punto de que nos embarcamos en aventuras, ¿no? ¿Cómo comenzaste? De manera telegráfica un poco, pero ¿cuál fue el punto en el que dijiste, mira, que da igual, que me tengo que dedicar a esto, que tengo que estudiar japonés, ya eso es, es un reto Eso me volvió loco a mí. Eso De ya es un reto. Valencia a Japón, pero autodidacta. ¿Y dónde, Sí. cuál es el punto de inflexión? ¿En qué momento haces ese clic que dices, yo quiero dedicarme a esto? Sí, el punto de inflexión es doble. El primero era mi afición por el anime, porque me gustaba tanto que yo pensaba, mira, si el día de mañana no consigo ningún trabajo, al menos sabiendo japonés, podré disfrutar del día a día viendo anime y con eso ya se me llena el espíritu, ¿no? Es suficiente. Pero luego ya la vertiente profesional viene a partir de que yo me di cuenta que es muy complicado acceder al mundo de la interpretación y de la traducción de japonés en España. Yo soy un aficionado al JRPG que empieza a descubrir más a fondo estos videojuegos y entonces ya digo, oye, ¿y si aprendiendo japonés pudiera primero ahorrar dinero, porque las versiones japonesas son más baratas, segundo, jugarlas antes que nadie y poder comentárselas a mis colegas, hypearlos, decir, pues ya he jugado y mira, el argumento es esto y lo otro? Y tercero, no soñaba trabajar tampoco en la industria del videojuego tan pronto, para mí era suficiente, ¿no? Con escribir para revistas de videojuegos en calidad de reportero, ¿sabes? Tanto aquí en España, porque yo importaba los juegos y los jugaba, como a lo mejor podría pasar en Japón, que podría acceder a ellos antes que nadie y podría ya con la prensa online comentar acerca de los últimos lanzamientos y si valía la pena el juego o no. Y ahora lo estoy haciendo ya a otro nivel, porque es que en realidad lo que estoy haciendo es lo mismo de siempre, es presentar juegos, ¿no? Como este Vixen, pero ya en vez de en un artículo de prensa con el juego acabado. Y al final lo que te estoy haciendo es eso, es recomendarte algo por lo que sea, pero con el artículo finalizado. Jaco. A ver, así, siguiendo el hilo de este inicio, ¿cómo se te mete ese gusanillo en la cabeza? Porque todos hemos jugado, y a ti te pasaría también al principio, estos juegos de importación o, entre comillas, alegales, que no sabías a lo que estabas jugando, te lo pasabas bomba, no sabías en realidad qué trama estabas siguiendo, la intuías, ¿no? Ibas un poco dando palos de ciego. ¿En qué momento te vuelves loco y decides ponerte serio a estudiar japonés y dedicarte a la traducción? ¿Cómo se dio también esa carambola de saber japonés a que te contratasen para hacer traducciones? Sí, esto fue a raíz de yo descubrir en los créditos finales de Final Fantasy VII que el staff es japonés. Entonces yo digo, pues si son japoneses, habrá que jugar más a sus juegos. Habrá que ver hasta qué punto, ¿no? Esta gente hace historias chulísimas. Yo hablando con amigos en el barrio, me decían, pues si te ha gustado el 7, espérate a jugar al 6, que te va a volar la cabeza. Y en el momento que yo juego al 6, ya es cuando digo, ¿cómo sería el original? Quiero saber cómo sería el original, porque esta obra maestra, no sé hasta qué punto es fiel la traducción a lo que habría sido, ¿no? La versión, para mí, auténtica. Y nace de eso, nace de querer saber
qué decía Final Fantasy VI en el idioma original. Yo estudio por mi cuenta de manera autodidacta hasta que empiezan a salir los primeros libros de japonés. Luego ya voy a la universidad y hago un intercambio con otra universidad japonesa. Pero mi objetivo en todo momento es ser capaz de jugar un Final Fantasy en el idioma original y en este caso el 6. Lo que pasa, lo he contado bastantes veces, pero para quien no me haya visto nunca, es totalmente rocambolesco. Yo cuando pido trabajo a Square Enix Japón a través de la filial europea de Square Enix Europa, porque había hecho unas prácticas ahí en verano de editor de videojuegos a nivel textual, ya digo, no a nivel de hacer corta-pega de gráficas, de escenas de vídeo, quiero decir, y todo esto. A mí me llaman de Square Enix Japón para decirme que tienen el Final Fantasy VI Advance colgado porque el traductor de turno había enfermado, había desaparecido prácticamente y no había nadie en Tokio que pudiera hacerse cargo de esa traducción en español. Y me la encargan a mí. Imaginaos, ¿no?, la cara que se me queda. Pero esta broma, ¿qué está pasando? No el marrón, ¿no? Y encima me dicen, oye, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y digo que encima me vais a pagar. Encima vais a pagar por esto. Obviamente, el proyecto era un marrón para Square Enix porque era un proyecto menor, iba a tener una tirada europea, por eso es un título tan cotizado en Game Boy Advance y por contrato con Nintendo tenían que sacarlo sí o sí, sabían que las ventas igual no les iban a compensar. Entonces, claro, estaban buscando un traductor que no les soplara el dinero. Dan conmigo que yo tengo un perfil, estaba recién licenciado de la carrera y, claro, yo les digo, no, si es que tendría que pagaros yo a vosotros, porque sabéis, ¿no?, que hay en el mundo del anime también una corriente de fan traducción, de mucha gente que precisamente practica con el anime y deja sus subtítulos a la comunidad para que disfrute de ellos, ¿no?, a la hora de ver anime cuando no entiendes nada. Yo quería hacer algo parecido con el 6, pero porque no tenía confianza en mis habilidades todavía de traductor. Ellos tenían más confianza en mí que yo en mí mismo. Al final me dejan traducirlo al japonés y el resto, perdón, al castellano, y el resto pues ya es prácticamente historia, porque fue el primero de... Pasada. Estuve 10 años ahí en Square Enix traduciendo hasta que decido fundar Shinjuden. Claro, porque llega un punto que el sueño de entrada, pues no que sea una pesadilla porque es chulo y es bonito, pero digamos que empieza a perder un poquito de fuelle. El sueño pierde fuelle a raíz de que yo veo los tiempos de producción de los videojuegos, las exigencias, veo que también, obviamente, pues como en todo, ¿no?, unas aspiraciones comerciales, no todo es tan romántico como yo lo tenía en mi cabeza. Aún así, yo sí que lo enfocaba, pues como cuando os comentaba que yo viviría perfectamente con lo mínimo siempre y cuando pudiera disfrutar del anime y de los videojuegos. Esto es lo que a mí me hacía salir de la cama por las mañanas y enfocar el día a día, saber que va a haber un videojuego al que jugar, un anime que ver. Entonces, yo vivo un poco en mi mundo hasta que me doy cuenta realmente que no, que es que hay una competencia, que es que Final Fantasy tiene que vender más que la saga Dragon Quest o que Persona para que a mí me llegue un encargo. También el juego tiene que vender específicamente en España y eso implica que no haya un pirateo, porque si hay un pirateo, esas ventas no se producen y a mí no me cae otro videojuego. Entonces, ese tipo de cosas me empiezan a hacer abrir los ojos poco a poco, a darme cuenta del mundo en el que vivo, saber que no tengo nada asegurado y que por mucho que ya 5 o 6 años después me lo había currado para mantenerme trabajando en Square Enix, no estaba garantizado que yo pudiese traducir el siguiente Final Fantasy. Dependía de muchísimas cosas. Qué pasada. Mira, has explicado en muchos lugares ya, en muchas entrevistas que te han hecho, porque es que últimamente te prodigas mucho y no me extraña. No me extraña porque haces una labor maravillosa que ahora comentaremos. Pero hay un momento que tú fundas Shinjuden, ya has explicado muchas veces cómo fundas Shinjuden, pero yo tengo una pregunta un poquito más profunda, es decir, y más complicada. ¿Diferencias entre ser autónomo en España y serlo en Japón? Porque claro, tú eres autónomo en Japón. Sí. No, esto es muy interesante al final y esto explica por qué sigue siendo autónomo en Japón y no en España. Ya sabéis todas las condiciones de España, no hace falta que os explique, ¿no? Sí, lo que supone... Claro. Bueno, en Japón, para empezar, no hay cuota de autónomo. Esto ya es lo primero, ¿no?, que hace que te explote la cabeza. Es gratuito. Tú vas a un sitio en el que registras tu actividad comercial, es un documento que básicamente te convierte en autónomo. La figura de autónomo la llaman como negociador independiente, empresario independiente. Sin más, es ese papel el que te certifica como autónomo. Tú te sacas un número de facturación también como en España. En ese caso no hay ningún tipo de diferencia. Te pagas tú el seguro médico, que suele ser muy barato los primeros años, como también pues hay un régimen de autónomos barato en España. Allí el descuento se te aplica en el seguro médico, que sí que es cierto que barato no es. Entonces, fíjate, una cosa por la otra. En España, con la seguridad social no pagas eso, acá pagas la cuota de autónomo. En Japón no hay cuota de autónomo, pero sí que estás pagando un seguro médico que es relativamente alto. La media suele ser, cuando llevas unos años, de 200 y pico euros mensuales, aunque ahora creo que hasta más. Se te aplica ligeros descuento los primeros años y luego sí que incluso baja el 70%
de la cuota. Tú tienes que seguir cubriendo ese 30% restante con dinero propio. Luego hay otros gastos municipales, provinciales, bla, bla. O sea que Ojo, al final no te ahorras tanto. Me gusta, no me te gusta. ahorras. Sí, hay todo tipo de impuestos. Esto, Luis, es un nuevo programa que estamos calculando que puede ser autónomos por el mundo. Esto tiene su qué. Me ha Claro, al final de explotado la película, al final de la película no es tanto el ahorro, pero sí que bueno, que te engañan de esa manera, como diciendo, ostras, Vale. no hay una cuota fija Claro. mensual. Me ha explotado la cabeza la pregunta de Irra. Digo, ahora se me quiere ir a Japón a hacerse ahí autónomo porque aquí no. Era otra forma de preguntarle y de expresar a los que nos escuchan, pues lo complicado y lo difícil que es el hecho de montar una empresa y más encima si lo haces fuera de tu país. Y encima en Japón, siendo Claro. gaijin, ¿no? Claro. Sí. No, que quería comentar básicamente que una cosa es hacerte autónomo, que también para hacerte autónomo dependes de contratos con empresas japonesas, tú no puedes hacerte autónomo y ya está, necesitas un vínculo comercial con una empresa japonesa, si no, no te sirve, no te dan el permiso de autónomo, por así decirlo, no te dan la residencia. En el caso que era hacer una empresa, que yo sigo siendo autónomo para mi propia empresa, para Shinjuden, esa empresa tiene que tener también un capital social en su día, 30.000 euros, que se dice pronto, pero es que ahora los requisitos han subido a 300.000 para evitar que mucha gente se pague el visado en Japón. Sí. Ahora el nuevo gobierno ya ha visto que hay mucha gente que se ha desplazado a Japón únicamente a vivir de rentas con ahorros que tiene y vivir ahí, pues yo qué sé, sí que es verdad que pagan sus impuestos, pero a pesar de todo no hay una contribución real a la sociedad, no están haciendo negocio, simplemente están, pues como decía, viviendo de rentas. Es lo que quieren es que tú factures ciertas cantidades anuales, te repasan la actividad de la empresa, repasan que estás haciendo esos pagos de Hacienda y ahora las nuevas empresas pues están cotizadas en 300.000 euros a la hora de fundarlas. Eso implica que la propia Shinjuden ha subido de valor, porque si en su día crear una empresa en Japón costaba 30.000 euros o tenías que decir que tu capital era 30.000, ahora se supone que tiene que ser 300.000. A mí de manera retroactiva esto, en 2 años me van a exigir tener ese dinero en el banco, que a día de hoy no lo tengo que vender muchos videojuegos para eso. Entonces, claro, es muy difícil. Habéis tocado un tema ahora mismo que está candente porque si ya era complicado antes, ahora ya es imposible, porque encima hay otros requisitos como que tienes que tener personal japonés, otras historias que ya cuando llegue mi renovación tendré que mirar y ver qué hago finalmente, ¿no? Si sigo en Japón, me vuelvo aquí, dejo la empresa en manos japonesas, es un problema para Luis del futuro. Ahora mismo estoy bien como estoy. Al final las condiciones se han dado un poco la vuelta. Y qué disgusto le acabas de dar a Irra, que el hombre ya había borrado los 30.000. Nada, cero. Bueno, estamos hablando mucho de Shinjuden. Nosotros sabemos lo que es y sabemos que es el motivo por lo que los amantes de los retros te tenemos que besar los pies, Luis. Explícalo tú, ¿qué es Shinjuden? Vale, Shinjuden empieza como un grupo de colegas que les gustan los videojuegos y tratamos de hacer pues, juegos indies. Nosotros somos indies, aprendemos a hacerlos cada uno con sus propios métodos. El mío es entrevistando a profesionales del sector, a maestros del videojuego, y que luego recojo esas entrevistas en unos libros, por cierto, llamados Sensei. Yo con esa base acabo de hacer un videojuego que es un clon de Zelda. Al final, mezclado con Is, el videojuego se llama Heroes Trials. Ese juego permite que la empresa se registre en los portales de Microsoft, de Sony y de Nintendo, los portales de desarrolladores. A partir de esa experiencia me doy cuenta que producir videojuegos es muy caro. Entonces nos dedicamos a ser publisher en Japón de juegos españoles. Los juegos españoles que quieren salir allí, pues nosotros lo hacemos el proceso de certificación que se llama, es decir, asegurarnos de que esos juegos cumplen con las condiciones para debutar en el mercado de allí y labores de marketing. Y traducción, obviamente. Esos juegos tienen que estar en japonés, si no, los japoneses se quejan, ¿eh? Incluso si sale en inglés, Nintendo te obliga a poner, por decir un ejemplo, en su portal, este juego está en inglés, para que el consumidor no caiga en la trampa. Es el inicio. Una vez estamos arrancando con ello, yo descubro el mundo de las licencias y digo, si a mí lo que me gustan son los videojuegos antiguos, clásicos, mal llamados retro, ¿por qué no me dedico a hablar con estas empresas, ¿no? Que he conocido a raíz de pues las entrevistas de Sensei y tiro del hilo a ver si sale alguna oportunidad. Entonces así es como licencio mis primeros juegos, que son Glaylancer y Ginov, que son 2 juegazos de la época de Mega Drive, 2 shooters impresionantes, y a partir de ahí pues vienen muchísimos más. Con el tiempo las ventas en digital decrecen y entonces hablando ya con amigos del sector que conozco en España, sobre todo la tienda Retro Game Valencia, me dicen, estos juegos, la gente que le gustan los videojuegos antiguos los prefieren en físico. Yo digo, cierto, ¿de dónde sacamos el dinero para hacer las tiradas? Y entonces ya, pues, lo típico. Buscamos gente que pueda aportar dinero al proyecto, a la causa, y se producen las primeras tiradas de
de juegos clásicos. Tracia Vixen y ahora Zero Win en diciembre. Esto es un poco el resumen rápido de lo que ha sido hasta ahora. Qué maravilla. Yo te digo que no solo he caído en los físicos, que los tengo aquí, el 1 y el 2, que he oído que querías hacer 10, ¿no? Y eran 10 el... Bueno, yo espero que hagan muchos más, pero bueno, es verdad que es complicado, que no es fácil. Cada uno de estos tiene Sí. mucho recorrido, ¿no? Es muy complicado, Isra. De hecho, mira, ahora justo vengo de hablar con Retro Game Valencia porque hemos hecho el plan de los 10. Están los 10 ya como proyectados hasta 2027, finales de 2027. Bueno. En septiembre de 2027 saldría el título número 10. Problema, yo le he dicho, pero somos conscientes de que si, por ejemplo, el 5 no va, si el 5 no vende o el 6 no vende, nos vamos al carajo porque no tendríamos dinero para producir los siguientes. Y yo he prometido sacar 10. ¿Cuál ha sido, digamos, el truco del almendruco? Meter Airthion. Conseguir que Airthion de Youth of Zero sea uno de esos juegos de los 10. Entonces, con Airthion preveemos que haya más ventas. Con esas ventas de Youth... Es un juegarral impresionante, o sea, es impresionante Airthion. Es una locura y es un milagro a la vez porque justo sale para Mega Drive en una época en la que los lanzamientos originales para el sistema son súper escasos. El último gran juego lanzado de esta guisa, yo diría que es Paprium, y tuvo muchos problemas de fabricación, distribución, hubo, pues ya sabemos la historia, ¿no? Mucha gente sigue sin su copia. Nosotros lo que queremos es que con Airthion pues todo el mundo la tenga, obviamente, y que llegue en la mejor de las condiciones y con la mejor edición posible. Es una exigencia que nos hemos marcado. Entonces, introduciendo Airthion dentro del catálogo de 10 videojuegos, yo creo que puede ayudarnos a acabar con esa promesa de sacar los 10 títulos y ojalá podamos hacer incluso algunos más. Porque yo que colecciono, tengo muchos más por ahí, yo que colecciono videojuegos de Mega Drive y tengo mucho japonés, reconozco que el catálogo japonés es muy rico en cosas muy raras. ¿Qué sería el juego que no vas a sacar porque sabes que no vendería absolutamente nada, pero que dices, hostia, esto es tan raro que molaría como mínimo para mí poderlo sacar en Shinyuden? Ostras, fíjate que he pensado en eso más de una vez. Es que no lo puedo decir. Justo esta mañana, y no es porque no sepa qué decir. No, puede ser. Es que si lo digo... No puedo decir porque igual lo vas a sacar. Es que os voy a sacar. Es que quien me conoce ya lo sabe. Es decir, ostras, qué bueno. son los juegos... no son parte de estos 10, ¿vale? Vale. Serían, ojalá, si se acaban los 10 bien. Sería los que vienen después... Unos bonus. Los bonus, el número 11 y el número 12, creo que serían... Son para que te explote la cabeza. Ya lo entenderéis, ¿vale? Sabes que Irra no va a dormir en 2 días. No duermo, lo duermo hasta el 2028, 2029. Luego en un privado se lo dice. Es que me encantaría decirlo. Pero son te voy a dar una pista, ¿vale? Te voy a dar una pista. Son los 2 juegos más raros de Mega Drive, del catálogo global. Global, ¿vale? Eso es otra pista. El global te entra a Brasil, global te entra a Australia. Vale, ya está. Yo luego te lo digo cuando acabe la entrevista. Y si acierto, pones la cara que quieras. Bueno, hostia, sí. Vale. Tienes solo... Te voy a dar 3 oportunidades. Si es uno brasileño, pues puede ser que... Bueno, estaría guay, ¿eh? Estaría muy guay. Bueno, a ver, claro, la cuestión es esa. Actualmente estáis inmersos en sacar títulos de Mega Drive, en traducirlos, en traerlos con un montón de extras, porque es que no puedes cerrar ni la caja porque vienen 200.000 cosas y mola un montón. Es que a mí eso me encanta, o sea, me gusta mucho. Pero, ostras, ahora actualmente tenemos 2. Uno que ya casi no vais a encontrar, que es Tracia, y uno que acaba de salir, que es el Vixen. Para que la gente se haga una idea y los pueda mirar, pueda buscarlos, pueda intentar encontrarlos, ¿de qué estamos hablando en uno y de qué estamos hablando en otro? ¿Qué tipo de juegos son? Vale, los 2 son juegos que a lo mejor tienen más valor histórico que valor jugable, ¿vale? Todo hay que decirlo, hay que ser sinceros. En realidad, Vixen, a mí Tracia me gusta mucho, pero Vixen me ha encantado. Ya te lo digo es que Vixen es mejor juego en realidad porque es un juego táctico al uso y la gente ya está más acostumbrada a ese tipo de sistema de combate. Es un juego de robots que se juega como un Fire Emblem al final y que tiene la particularidad de que hay un montón de escenas cinemáticas que para la época eran un logro técnico. A día de hoy, pues obviamente ya se han quedado atrasadas, pero entendido en ese contexto está muy bien. Y el valor histórico es el del equipo de producción que hay detrás, porque
el director de ese videojuego, Tsuchida-san, acabó siendo luego el director de la saga From Mission y trabajó también en Square Enix. Fue director de combate, o sea, para que veáis lo pulido que estaba el combate en ese juego, le pusieron al frente de combate de, por ejemplo, Final Fantasy XIII. Es otro proyecto en el que yo participé. En el caso de Tracia, lo que me gustó de Tracia fue el componente táctico y estratégico que tienen los combates, que son por turnos, no son en tiempo real, pero también tienen una parrilla y tú tienes que marcar mucho las posiciones de los personajes y proteger a tu héroe, porque si muere el héroe, muere todo el grupo. Entonces, a mí lo que me gustó de ese juego fue que durante las primeras horas el héroe básicamente lo que tenía que hacer era escapar y el resto de miembros del grupo defenderlo, ¿no? Yendo hacia adelante. Y luego luego el juego se cheta, ¿vale? Llega un momento que se sabe que es un bug de equilibrio que tiene, que llega un momento que es facilísimo el juego. Pero las primeras horas son horribles. Y el equipo que está detrás es el equipo que luego hizo la saga de Tales of, los RPGs estos animados. Sí. Entonces, pues prácticamente cualquier juego que cojas de la época tiene detrás un staff, un equipo de producción que luego pues, se ha convertido en un referente en la industria. A ver, importación de juegos japoneses a España, pero también de España a Japón. Sí, los indies que te comentaba al principio fue lo primero que hicimos. Lo que pasa es que últimamente nos estamos quitando, ¿no? Ahora sí que es cierto que quedan algunos proyectos pendientes, en concreto 2 RPGs. Uno de ellos es Prelude, que es un RPG táctico hecho en Sevilla, y el otro se llama Emery Hearts. Es un proyecto que está desarrollándose en Castilla y León y que tiene un componente así táctico, no es táctico, perdón, es una action RPG muy similar a Kingdom Hearts y es muy bonito, es precioso y precisamente por ser del género RPG pues queremos enseñar a los japoneses que en España se están haciendo todavía buenos juegos. Más allá de estos 2 títulos, a lo mejor no me planteo continuar más adelante. Esto lo hago simplemente también por pasión por el género y por el equipo de desarrollo que hay detrás de estos títulos, que son gente majísima. Hay que decir que no solamente sacáis estos juegos en físico para Mega Drive, que son preciosos, o sea, son maravillosos, yo estoy contentísimo con ellos, sino que además de eso, pues trabajáis mucho o habéis trabajado mucho el catálogo digital. Yo te tengo que dar las gracias por los Retro Mystery Club, que a mí me han gustado muchísimo, Luis. O sea, te lo tengo que reconocer. O sea, acabé aquel de Nintendo es que ahora no me sale cómo se llama este. El Emio. Acabé justo el Emio y digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y me los descargué estos y oye, ni tan mal, ya te lo digo yo ahora. Es que están súper bien y la verdad es que es maravilloso. Pero ¿tú le dedicas a esto de buscar estos juegos, a jugar cosas muy, muy, muy rarunas mucho tiempo o ya con lo que has jugado ya tienes catálogo mental suficiente? Ya tengo de sobra, la verdad, porque es imposible, ¿no? Sacar todo lo que me gusta y al final porque estoy haciendo los juegos que estoy haciendo. En el caso de Retro Mystery Club es porque yo tengo mucha amistad con el equipo que hay detrás. Es gente que también ha trabajado toda la vida en la industria, vienen de Arc System Works, son fans de los Famicom Detective Club originales. Y a mí me gustó mucho también el sistema, la propuesta y además dentro de Japón era lo más indie que había en su día. Esto sí que es estilo retro. Ya están imitando, ¿no? los de Famicom. Y yo me peleé mucho con el director del proyecto para traerlos a España, bueno, y al resto del mundo. Él me decía que no lo hiciera, yo le decía que por qué. Él me decía, te vas a arruinar. Y casi acierta. Porque sí que es cierto que no son todavía a día de hoy muy conocidos. Me alegra que los comentes, Isra, porque no conozco a demasiada gente que los haya descubierto. Yo me compré el paquete con los 2 y estoy encantado, ya te lo digo yo ahora. Sí. A mí, yo soy muy fan de estos juegos también. Una lástima que hay un tercer juego que no se va a poder editar precisamente porque estos juegos ahora mismo los tenemos que hacer rentables para que se plantee el tercero. Estamos a años luz. De todas maneras, son proyectos que no se han olvidado, que siguen ahí y que también me gustaría preservar algún día en físico, como no. Pero claro, como los costes son tan altos. Sí, por eso también la pregunta es delicada. Más allá de Mystery, ¿hay más proyectos para Switch o te los planteas? Sí, pero van a ser todos de licencia. Es decir, las versiones que saquemos ahora en físico van a estar disponibles en el Switch, pero juegos creados en Japón o juegos de estilo retro que ya sacamos en su día en digital, no va a haber más de ese estilo. A día de hoy no están planeados y no quiero sacarlos y dirás, ¿por qué? Pues porque estoy vivo de milagro en ese sentido. No cerré la empresa, pero por los pelos. Hostia.
porque son juegarrales, pero la gente no los descarga. Entonces, pues no, ahí no se puede hacer nada. Oye, para ir finalizando, ¿qué juego has tenido? Ahora que se pueda explicar, porque si no, no. ¿Qué juego has tenido ya a punto? que ha estado a punto de tenerlo para ti, has dicho, pero ¿por qué se me ha escapado esto? Bueno, no es que se me haya escapado porque ya está a punto de firmarse y tal, sino porque yo estaba años luz, ¿no? De tener las condiciones adecuadas para firmarlo. Me refiero, somos una empresa muy pequeña. Entonces sí que es verdad que en su día el remake de Alex Kidd pues se planteó que yo lo hiciera para territorio japonés, por ejemplo. Es un juego grandísimo. No se firmó, al final lo sacó otra empresa en Japón. Yo viví un poco las negociaciones, ¿no? De cómo se gestó ese proyecto, pero gracias a eso, gracias a no firmarlo, entendí también lo que era el negocio de las licencias y pude continuar con otras más pequeñas. Yo ahí es cuando vi que dije, vale, en este mercado no puedo competir, pero sí en el mercado retro, porque esto al final es un Alex Kidd, que sí, que es un título antiguo, pero es un proyecto nuevo al final, pero los juegos antiguos que se han quedado olvidados, hay muy poca gente aquí y muy pocos son los que están intentando rescatarlos y editarlos fuera. Entonces, ahí sí que vi mi oportunidad, ahí vi que sí que podía conseguir hacerme con los derechos de manera más fácil, pero claro, en un universo paralelo yo habría firmado ese Alex Kidd si la empresa hubiera sido más solvente y vete a saber si ahora estaría, pues yo qué sé, planteándome hacer una franquicia enorme, ¿no? Japonesa al nivel de Alex Kidd. Pues, ¿Isra? Sí, bueno, te quiero preguntar así una cosa ya más de puro chafardeo, ya de puro ya por simplemente por darle un poco de morbo al tema. Se habla, se lee, se comenta, pues que en la industria japonesa del videojuego hay, no te voy a decir que mafia, pero hay unos rollos un poquito extraños. ¿Esto es real o nos lo estamos inventando? Es real, es real. Yo lo he vivido ahí. No, es que de hecho, perdón Luis, que dicen que la saga Yakuza básicamente sería una traslación de lo que viven los propios de Sega. O sea, que, claro. Es que, a ver, para empezar, ¿cómo llegas a tener ese nivel de detalle en los Yakuza para que la propia Yakuza te diga, es verdad, todo es así? Tienes que moverte por los bajos fondos, ¿no? Para entender eso. Entonces, yo no quiero decir nada, pero sí que es cierto que hay empresas que tienen muchísima facilidad para relacionarse con el AMPA. Entonces, es de todos conocido, ¿no? También que estas empresas del sector gordas tienen una participación gorda de gente que pertenece a estas organizaciones. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. He oído muchas cosas de gente que lo ha visto en directo también, ¿eh? Y la propia saga Yakuza que exista y con ese nivel de fidelidad, pues puede dar pistas, ¿no? Al respecto. Habrá otros que están en Kioto, no voy a decir quiénes son, pero que a los niños les gustan mucho. Ya sé quiénes son. Y que empezaron con juegos de cartas para la Yakuza, precisamente, ¿no? Su historia empieza de ahí. Entonces yo creo que difícil, ¿no? Que una relación así... Mario es italiano, no hay nada claro, más que decir. Eso con los años yo dudo que en algún momento le haya dejado de interesar a alguna de las partes. Otra cosa es cómo lo disimulen. Bueno, si mañana aparezco muerto en una cuneta... No, Luis, no. Pero, básicamente era la pregunta por si alguna vez has tenido algún encontronazo con los grandes de la industria y has dicho, mira, mejor lo dejo, me voy por otro lado y ya está. De momento no, y eso es la prueba de que sigue siendo muy pequeñito. Pero, ojo, el día que vengan a mi puerta diré, muy bien, ya soy alguien, ya lo hemos conseguido. Y no me debería importar, ¿no? Darles una parte del dinero, por mi seguridad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, ya os comunicaré, ya se verá. Si llega ese momento, pues es que me ha ido bien. Es una pena, estás aquí en España, no estás donde vives habitualmente, en Japón, porque allí tienes un museo retro, ¿no? Y normalmente, pues los vídeos que se te puede ver, ahí pues exhibes, por decirlo así, todo ese gran museo que tienes detrás. Es una pena, ¿no? No verlo. ¿De qué pieza estás más orgulloso? Sí, es cierto que ahora aquí en Valencia, precisamente ahora estoy de paso y ni siquiera tengo expuestas las cosas porque estoy de manera momentánea en casa de mis padres, el resto está en otra ubicación, pero el Museo de Tokio, yo lo sigo llamando museo efectivamente, aunque sea una oficina, es un museo itinerante todavía no, me gustaría sacarlo y llevarlo a otros sitios. Es un plan que tengo para el futuro, pero a día de hoy hay demasiada pieza ya, tengo que empezar a sacar alguna que otra y porque me estoy quedando sin espacio. Pero una pieza que nunca sacaría, que siempre se va a quedar ahí, pase lo que pase, es la Aiwa GSMD1, me parece que se llama. Es una sepia de la época, estos loros
que tenían para reproductor de CD, reproductor de cassette y que encima tiene un módulo en el que puedes jugar a juegos de Mega CD y encima se trae cartuchos de Mega Drive. Joder. Eso me parece que es la leche. Hay un chico que se llama Edu que tiene el Museo del Superboniato ahora mismo, que está en la tienda recién estrenada en Barcelona. Allí lo podéis ver, ahí está expuesto. El iWatch GSM de 1. Pues voy a ir este fin de semana. ya tengo plan. Es espectacular. Ese bicho es espectacular. Nadie sabe de qué cabeza loca surgió, ¿no? La idea de hacer un radiocassette que a su vez leyera juegos de Mega Drive y Mega CD. Pero obviamente hay piezas más caras, hay piezas más raras dentro de la colección, pero a mí eso me parece lo más... Es que es muy bonita además, es preciosa. Tiene un mando dedicado y siempre he dicho que indiscutiblemente me voy a la tumba con ella, vamos. Qué puntazo, qué puntazo. Bueno, te pondremos en la descripción del programa para todos los que nos escucháis, pues donde podéis ver o seguir a Luis. Así que estar atentos porque ahí lo podéis ver con vuestros propios ojazos. Isra, a ver, cerrando, que ya nos tenemos que ir, Pues y sobre todo Luis. Simplemente darle las gracias a Luis por el currazo que hace, porque de verdad